para discutir un poco ese concepto, y después ella se va a retirar porque tiene que retirarse antes, y en la segunda parte de la clase vamos a trabajar un poco el concepto de multiculturalismo y por qué María Lugones se definía como una mujer de color, ¿sí? Y al final vamos a conversar. Es decir, esa sería como la estructura de la clase de hoy. Ahora vamos a abordar el concepto viajar mundos. Luego de ello, creo que te vas a retirar. Unos minutitos antes. Y después vamos a leer el trabajo sobre multiculturalidad. Les cuento un poco, voy a seleccionar mis lecturas. Mis selecciones de por qué elegí para compartir con ustedes hoy algunos fragmentos del libro Peregrinajes, en el que se aborda el concepto de viajar mundos. De María Lugones. Ah, sí, sí. Sí, sí, sí. Leo a María. De niña me enseñaron a percibir arrogantemente. También fui objeto de percepción arrogante. Aunque no soy una mujer blanca angla, queda claro para mí que puedo entender mi entrenamiento infantil como perceptora arrogante y mi haber sido objeto de percepción arrogante sin hacer ninguna referencia a varones blancos anglos. Esto nos da una pista. El concepto de percepción arrogante puede ser usado transculturalmente y los varones blancos anglos no son los únicos perceptores arrogantes. Aquí en el texto ya deja ver parte de la explicación que tomamos la clase pasada, y es que la clasificación entre mujeres no puede ser única, ¿no? Seguramente después vamos a hablar de ello. No podemos hablar de un solo tipo de mujer como quizás presentan los medios de comunicación, y de un solo tipo de feminismo. Incluso hay, y esto lo narra María a lo largo de toda su obra, distintos tipos de dominaciones, incluso de mujeres blancas anglas hacia hombres, ¿no? Es decir, esta idea de que las mujeres son siempre víctimas en la cultura unifica un tipo de percepción que es también una percepción arrogante, ¿no? Es decir, creo que los medios de comunicación tienen una percepción arrogante del mundo, victimizando solamente un tipo de mujer, analizando solamente un tipo de femicidio y no mirando otras clasificaciones a las que María aporta muchísimo con su trabajo, que tienen que ver con raza, ubicación en el mapa, autopercepción, presencia sociocultural, económica, social, política, y una gran cantidad de factores que son unificados en el concepto de mujer, ¿verdad? El concepto de la percepción arrogante a mí me fascinó como para pensar hasta qué punto nosotras también hemos sido educadas para percibir de manera arrogante, ¿verdad? Y en ese sentido, y para hablar un poco del concepto de percepción arrogantes y de viajar mundos, está hoy con nosotros Karina Vidaseca. Karina, bueno, aparte de ser una querida amiga, voy a leer tu currículum así tan formalmente. Sí, pero ahí voy a leer a Karina. Karina es postdoctora en Ciencias Sociales, doctora en Ciencias Sociales, investigadora con ISET. Pero les cuento cómo conocí a Karina. La conocí en el marco de unas reuniones con Rita Segato, y organizando ya estaba ¿hace cuántos? 5 años que estás organizando el congreso de... 10, claro, digo, qué poquito 5 años. 10 años que está organizando el congreso de estudios postcoloniales. Entonces me parecía importante, y en este sentido de no deconstruir experticias, porque justamente es todo lo contrario a lo que propone o a lo que nos inspira María, sino a hablar en comunidad, a construir una multiplicidad de voces y a hacer una conversación compartida.
que le propuse venir a compartir justamente su lectura de María Lugones para este ciclo de encuentros. Así que bueno, bienvenida, gracias por estar acá. Y bueno, contanos, si querés, cómo fue que te aporta, te llega, cómo llega a tu vida la lectura a tu vida académica. Pero también hay que separar, esto de separar la vida académica de la vida personal es otro de los mandatos del patriarcado, justamente porque si hay algo que provoca María Lugones es una profunda emoción y una profunda resignificación de las categorías que tenemos, ¿no? Viste que siempre decimos que no podés abrazar el feminismo de una manera técnica si no es que vas a revolver toda tu vida, ¿no? Bueno, entonces creo que algo así pasa con la lectura de María Lugones, así que no sé si es a tu vida personal, a tu vida académica. Y la idea es conversar este ratito sobre el concepto de percepción arrogante y viajar mundos. Bienvenida, Karina. Te paso el micrófono. Bueno, lo vamos compartiendo, vamos conversando, ¿no? Dale, muchísimas gracias. Creo que está tironeando. ¿Está bien? Sí. Ah, perdón. Bueno, me acerco un poquito yo a vos y listo. Ahí va. ¿Ahí se escucha bien, chicas? Sí. Bueno, muchísimas gracias, Flor. Hermosa presentación. Gracias a ustedes por estar aquí. Aparte del equipo de NUSUR, de las jornadas feministas, que fue en el marco de esas jornadas que justamente tuve el placer de conocerla personalmente a María y a Yamale y a Editorial Signos, que venimos acompañando un proceso de muchísimos años, ¿no? De cuando estos temas no se conocían o se decían que eran modas y que iban a pasar y etcétera, etcétera. Yo creo que, a ver, primero, en realidad yo estoy emocionada porque siempre pasa cuando una es más joven, no estoy hablando de más de 10 años atrás y más jovencita y lee a quienes admira profundamente y la marcan profundamente, como es el caso de María, que ha marcado profundamente mi carrera, mi trayectoria, y uno la conoce personalmente. Bueno, eso realmente es un flash, como dirían los chicos, pero digo, es realmente algo que, que produce además cierto compromiso emocional, ¿no? Y verdaderamente fue hermoso conocerla porque cuando uno la lee, y yo aprovecho para decirles que lean mucho a María Lugones porque es una feminista muy profunda, es decir, ella le encantaba, en la entrevista me decía, a mí me gusta que me digan pedagoga, ¿no? Sí. Educadora popular, antes que filósofa, ¿no? Y sin conocernos, o sea, solamente por invitarla, ella como es argentina y venía a Buenos Aires y sus sobrinas a las que le mando un enorme abrazo, Agus Veronelli, que hizo parte de mi equipo, como Gaby en su momento Veronelli, que fueron parte del equipo nuestro de las jornadas feministas y de LIDAES, y bueno, Agus ahora fue mamá y Gaby volvió a Estados Unidos. Fue muy hermoso recibirla porque de hecho uno cuando lee a un autor se produce cierto fetichismo, ¿no? Es decir, cuando uno tiene una lectura de alguien a quien admira profundamente, bueno, obviamente no lo ubica en un pedestal, quizás arrogante, ¿no? De arrogancia feminista, ¿no? Como diría María. Y cuando yo la conocí fue increíble porque me sucedió que estaba delante de una persona no solo tan amorosa ella, tan delicada, tan suave, tan dulce, ¿no? En cómo ella contaba su historia, una historia trágica, o sea, realmente muy, muy difícil. Y yo sentía que yo me iba como desvaneciendo mientras la escuchaba porque me di cuenta que era una persona con una fragilidad, vulnerabilidad, pero a su vez una fortaleza inmensa, ¿no? Es decir, alguien que no conoces y que te cuenta su vida y que te cuenta la historia con su padre, ¿no? O sea, con el decano de farmacia,
que te cuenta esa trágica historia donde ella tenía, además, coincidíamos en la zona. Yo me crié en Capital, pero luego me mudé muy pequeña a la zona oeste, Ramos Mejía, y ella pasó parte de su infancia y adolescencia en una casa muy grande en Morón. Y empezó a contarme con cierta hasta intimidad, ¿no? De la cual yo no me sentía sino más que privilegiada de escucharla, lo que le había sucedido a ella antes de partir al exilio, porque verdaderamente fue un exilio, ¿no? La elección sexual, defender tu elección sexual en una familia patriarcal, ¿no? Machista, y con un padre con esa autoridad tan fuerte. Sin embargo, era una elección que ella la hace y la logra hacer cuando sale de Buenos Aires y se dirige a los Estados Unidos a estudiar filosofía. Era muy jovencita, pero previamente ella había tenido todo lo que ustedes, creo que en la primera clase, lamentablemente yo no pude estar, la experiencia violenta de ese enfrentamiento con el padre, con el pater de familia, ¿no? Y la experiencia del encierro, cuando el padre la encerraba y cuando también fue ingresada a un nosocomio y sufrió los electroshocks, ¿no? Y todo lo que ella cuenta en las primeras páginas de ese libro, ¿no? Yo la escuchaba y realmente dije, wow, es realmente... Ahora entendí también desde dónde salía su teoría. Porque en realidad cuando las personas que tienen la capacidad de obviamente, si no estaríamos llenas de grandes teóricas, ¿no? María sí es el caso de una gran teórica, además de pegada popular. Ella creó teoría, nos brindó y nos ofreció esa teoría para nosotras, que es lo que conocemos como colonialidad de género dentro de la referencia en el grupo Modernidad y Colonialidad, ¿no? Pero yo sentía y me di cuenta desde qué lugar ella teorizaba. Y a su vez, cómo ella había salido de Buenos Aires muy jovencita en los años 60 y se había encontrado en Estados Unidos con la efervescencia del movimiento de las Panteras Negras y de los derechos de desobediencia civil de la población afroamericana. Entonces ella lo que tiene es un rito de iniciación, podríamos decir, a una actividad militante, activista, con la comunidad negra, y dentro de esa comunidad negra viviendo de cerca las violencias, ¿no?, de los varones negros respecto de sus compañeras negras, ¿no? Y allí es cuando ella, obviamente, eso le atraviesa el cuerpo, porque no hay teoría sin la posibilidad de ser atravesadas por el cuerpo. O sea, no somos feministas hasta que todas las opresiones nos atraviesan el cuerpo en diferentes, por supuesto, formas, y dando forma a lo que ella también llamó las mujeres de color, junto con una genealogía que solo se entiende si uno conoce y lee mucho acerca de teoría feminista en los Estados Unidos. Para entenderla, yo ya venía trabajando desde hace bastante tiempo la discusión sobre el feminismo en los Estados Unidos, de la mano de libros clásicos como es el de Betty Friedan, La mística de la feminidad, un feminismo blanco, ¿no?, de clase media, que necesitaba, como dice otra gran teórica feminista que lamentablemente también partió este año, que es Bell Hooks o Gloria Watkins, ¿no?, que ha dicho: en realidad ese feminismo no me identifica porque esas mujeres blancas necesitan de nosotras para tener excusas para formular teoría feminista, ¿no? Es decir, como ellas no son oprimidas por cuestiones raciales, sino solamente de género, aquí aparece fuertemente a jugar un concepto clave que también María trabajó mucho, que es el de interseccionalidad, ¿no?, que viene del linaje del afrofeminismo, y donde Kimberlé Crenshaw en el año 1992 va a trabajar de un modo maravilloso, siendo ella una activista feminista, abogada, que se encuentra en una gran perplejidad a tratar de defender una mujer negra, ¿sí?, en una fábrica que es explotada, pero no solo es explotada en términos de género, sino también raciales.
Y es allí donde empieza a jugar gran parte del sistema teórico, del andamiaje teórico que formula María Lugones, muy tempranamente, pero en el contexto de los Estados Unidos, del afrofeminismo y de una enorme poeta como es Audre Lorde, en sus grandes diarios del cáncer, en sus grandes formulaciones del unicornio negro, cuando ella trabaja en sus poemas, desde el Sobreviviré, que es un poema bellísimo, hasta muchos más poemas donde atraviesa cuestiones que tienen que ver también con la liberación, o sea, algo que está presente en toda la discusión de María Lugones y que tiene que ver mucho con lo que Audre Lorde ya había dicho, ¿no? Audre Lorde dijo, sin comunidad no hay liberación, sino solo el armisticio de nuestras identidades solitarias o individuales, ¿no? Entonces ahí hay, o sea, hay un sustrato, un sedimento tan pero tan importante que nos permite sin dudas pensar a María en un contexto que para la Argentina era un contexto desconocido. Justamente hacia ahí era un poco poder articular el aporte, porque esto hoy 2022 es una lectura posible, pero les prometo que hace 10 años no había muchos movimientos que perciban, digamos, que se leía el feminismo, por lo menos desde el análisis cultural y del análisis de la comunicación, como un feminismo único, donde todas las mujeres éramos oprimidas de una misma manera y donde estaba profundamente invisibilizada la variable de clase, la variable de color, ¿no? Incluso Argentina es un país que de manera muy tardía comienza a hablar de racismo, digo como para ir anclando los aportes que nos está haciendo Cari tan valiosos para pensarlos en el marco de este curso, que es, bueno, a ver, ¿qué conceptos nos aporta Lugones para pensar la comunicación y para pensar este contexto complejo? Vuelvo al punto, no la comunicación como los medios, pero sí podemos hacer un análisis de los medios que tiene implicancias económicas y políticas gravísimas. Recuerden que, y sin ánimo de generar ningún tipo de debate político partidario, el propio presidente de la Nación dijo en su momento que los argentinos bajábamos de los barcos. Y esa es la percepción que se implica y se indica en muchas de las instituciones escolares. Es decir, me pasa, Cari, con mis alumnos de grado, que cuando digo, bueno, no, pero yo soy hijo de europeos. Le digo, sí, de los de la tercera clase del Titanic, ¿no? Que fueron expulsados de la segunda revolución industrial europea o que fueron escupidos por la guerra, porque, digamos, ¿no? Entonces, esa genealogía es una genealogía borrada. Y que entonces, si nosotros la traemos para pensar el feminismo, tiene un grandísimo impacto, pero también una grandísima marginalidad. ¿O no? Porque, digamos, ahora por ahí estos temas son actuales, pero digo, los aportes de Lugones podrían haberse leído masivamente hace un tiempo. No, y de hecho no solo eso, sino también algo que es fundamental cuando María comienza a tener como una aparición pública, ¿no? Nosotras íbamos a escucharlo a La Vaca, ¿no? La Vaca era el espacio donde la Vaca allá en Congreso, donde era el espacio donde la escuchábamos a María, donde había muy poca gente y María no era recibida en la academia. O sea, y eso lo sabemos, o sea, porque estamos hablando de 10 años atrás, o sea, cuando nosotras impulsamos el primer programa de poscolonialidad y feminismos transfronterizos, claro, cuando empezaron, en la UNSAM en el año 2010, que yo ya venía trabajando. De hecho, el primer curso que se da en la Universidad de Buenos Aires de doctorado lo di yo, incluyendo esta perspectiva que no se conocía, porque además, obviamente, el feminismo que se conocía en la Argentina era el feminismo de la igualdad, el feminismo que dialogaba solamente y únicamente con las olas, entre comillas, de los feminismos eurocéntricos y europeos, y no se permitía revisar hacia adentro. Pero ¿qué sucede en ese conocimiento con María? O sea, no solo eso, sino que María me cuenta el sufrimiento corporal que ella tuvo en los últimos años, ¿no? Es decir,
Ella venía a la Argentina, de hecho, a tratar su estado de salud tan precario, ¿sí? Venía al hospital italiano, muchas de las veces nos quedábamos tomando un café. Tengo el privilegio también de decir que las pude lograr unir en una conversación a Rita Segato y a María Lugones. No se conocían y yo les insistí en que tenían que dialogar, que me parecía hermosísimo porque sus posturas son antagónicas en términos de colonialidad de género y porque una no se conocía con la otra. Ambas eran argentinas y ambas eran discípulas de Quijano y casi contemporáneas, ¿no? Y bueno, y esas cuestiones creo que son hermosas porque gran parte de ese sectarismo del feminismo lo que hace es alejarnos en vez de reunirnos, ¿no? Porque sabemos que el feminismo, como todo movimiento, no es unívoco, como todo movimiento tiene fragmentaciones internas, fracturas, ¿no? Y mucho ego y mucho rockstar también, que debilita la malla comunitaria que defendía tanto una personalidad como era María. Y algo del orden también de lo que nos implicó comunicarnos muy bien era el hecho de trabajar con mujeres no blancas, o sea, con mujeres campesinas o indígenas, ¿no? Que era algo también, una particularidad que también tenemos en común con Rita Segato. Mis inicios son, de hecho, en la sociología rural, trabajando con mujeres campesinas, en Tucumán, luego Jujuy, Santiago del Estero. Y María trabajaba y comenzó a aprender la lengua cuando llega a Bolivia. Y cuando llega a Bolivia, algo de ahí se produce que es del orden de lo tan hermoso de María, ¿no? Que María dice, yo para entender este continente, yo necesitaba aprender la lengua. Y es cuando comienza a trabajar junto con su maestra en lengua indígena para aprender una lengua como el aymara. Y es cuando comienza a llegar a Bolivia y se encuentra con una hermosa poeta maravillosa que nosotros hemos invitado muchísimo y que le escribe un poema divino, que es Rosario Aquín, que fueron también pareja, tuvieron también una sintonía, una forma también de comenzar a expresar lo que vivían las mujeres dentro de Bolivia en un momento de tanta efervescencia, el movimiento feminista comunitario, que tenía que ver con la creación de lo que es el paradigma del feminismo comunitario, en el cual estaban en ese momento María Galindo, ¿no? Y Julieta Paredes, que fueron como las fundadoras, y que aquí en Argentina las recibíamos a partir de un libro clave que ha sido Ninguna mujer nace para puta, ¿no? Si no se recuerda, estamos hablando hace muchos años. Entonces, creo que ahí también se da algo del orden de lo que sentíamos que abrazábamos, que eran las causas de las mujeres no blancas, de las mujeres indígenas, de las mujeres afrodescendientes. Nosotros veníamos acompañando y desde hace más de 10 años acompañamos a la agrupación Yangó, que son las compañeras afro-argentinas, pero también afro-latinoamericanas, ¿no? Y con ellas veníamos trabajando hace muchos años estas cuestiones que no se conocían, como bien dice Flor, ¿no? Sí, ahí como lamentablemente este curso dura solo 4 encuentros y tenemos la misión de en 4 encuentros compartir algunos conceptos claves de María. Esto es una arbitrariedad. Nosotras vamos a ir diciendo clase a clase qué es lo que nos parece. Pero insisto con esto, como no es una lectura experta desde un lugar fijo y determinado, sino que la idea es abrir la lectura, compartir mi lectura, compartir la clase anterior, la lectura que hizo El Signo, compartir en esta oportunidad la lectura de Karina y generar un entramado y que ustedes se puedan llevar, porque no sería honesto decir que ustedes van a aprender a María Lugones en 4 clases, sino que la idea es que ustedes se vayan con muchas ganas de poder leer a María Lugones y también de pensar que es el anclaje que voy a hacer cada clase y que estoy haciendo cada clase. Bueno, cómo estos conceptos nos permiten analizar esto hoy, cómo estos conceptos nos permiten mirar hoy estos contextos complejos, ¿no? ¿Qué
¿Qué aperturas de sentido nos permite María Lugones para analizar un presente tan complejo en el mundo como es el de hoy? Voy a leer algunos fragmentos que había marcado de Percepción Arrogantes y Viajar Mundos para conversarlos con vos. ¿Te parece? Lo estamos improvisando porque habíamos pensado un tema, pero como Cari cuando llega me dice no sé si tengo tanto tiempo, bueno, voy a tratar de unir nuestra... Porque tampoco ninguna de las dos vive en la ciudad de Buenos Aires. Eso también habla de muchas cosas, ¿no? Bueno, acá sí tengo que ver la parte que me había gustado mucho. Una puede viajar entre esos mundos y puede habitar más de uno desde esos mundos al mismo tiempo. Creo, por ejemplo, que la mayoría de quienes estamos afuera de la corriente dominante de la construcción dominante de la organización de la vida en Estados Unidos somos viajeras entre mundos por una cuestión de necesidad y de supervivencia. Me parece que habitar más de un mundo al mismo tiempo y viajar entre mundos es parte integral de nuestra experiencia y de nuestra situación. Una puede estar al mismo tiempo en un mundo que la construye como latina estereotipada, por ejemplo, y en un mundo que la construye como simplemente latina. Ser latina estereotipada y ser simplemente latina son diferentes construcciones simultáneas de personas que son partes de diferentes mundos, a pesar, además, de la una o la otra, o ambas al mismo tiempo, sin necesariamente confundirlas, aunque la enacción simultánea pueda ser confusa si una no está en guardia. Tomo este concepto para dialogar con vos en relación a la multiplicidad de mundos que vamos viajando, las feministas que vamos habitando, pero también en este caso el mundo de la racialización, el mundo de la autopercepción, de la racialidad y de la complejidad que expresa en estos pocos párrafos María Lugones. Sí, sin duda creo que hay muchísimos, sí. Es hermosa la metáfora de viajar mundos, o sea, viajar mundos. De hecho, el Congreso de los 10 años que celebramos en diciembre, las jornadas se llaman así, viajar mundos. Sí, no, porque ese concepto es bellísimo y lo mismo que playfulness, que es la traducción de alegría, ¿no? Que fue una traducción, entiendo que muy difícil, me había dicho Gaby en su momento, de llevar adelante, como la de percepción amorosa, ¿no? Creo que esos tres conceptos que son los que por ahí menos se conocían de María, sí más el de peregrinajes, que es parte de su gran libro, es ahora que se traduce acá, pero me parece que ahí lo que es hermoso también es pensar en cómo ella, siendo argentina, viviendo entre sectores acomodados, ¿no?, de la sociedad, su familia tenía su vivienda en Recoleta, de hecho, ¿no? Y ella me contó esto también, o sea, ella sale de Buenos Aires, ¿no?, sintiéndose en cierta manera blanca, aunque la llamaban negrita, y llegaba a los Estados Unidos y ahí comienzan a ser percibidos diferentes, por supuesto, formas de lo que dice Rita también la raza de signo y cómo se carga en el cuerpo, ¿no? Es decir, el cuerpo carga una historia, ¿no? Y carga una historia racializado. Entonces, quienes pensamos que somos, entre comillas, blancos o blanques en Argentina y llegamos a Europa, nos damos cuenta de lo que estamos diciendo, o cruzamos la frontera en los Estados Unidos, ¿no? Y además no solo eso, sino lo que tiene que ver también, creo que en el principio de blanquitud, es el hecho del privilegio, ¿no? Es decir, cuando hablamos de la blanquitud, es el privilegio que portamos, en tanto se entiende la blanquitud como una clase cruzada con la racialización. Y por supuesto, como decía el gran maestro Frantz Fanon, ser rico porque se es blanco, se es pobre porque se es negro, ¿no? Entonces aquí la cuestión del clivaje clase-raza es crucial para la lectura de los cuerpos
y es crucial para cómo María interpretó eso, de la manera en que lo interpretó, y lo lleva tan adelante hasta discutir con el propio Aníbal Quijano, el mentor de la idea de raza, como un dispositivo de poder saber fundamental y clave en la historia de nuestra Méfrica ladina, y digo a Méfrica enunciándola desde la gran activista Lélia González de Brasil, en el cual obviamente la raza es el dispositivo, ¿sí?, que trae de algún modo en la justificación que los conquistadores o colonizadores, ¿sí?, otorgan a los principios de legitimación, ¿sí?, de la explotación, no solo sexual, no solo laboral, sino sexual, y que lleva también a pensar que si la raza no existe, ¿sí?, sí existe como un principio clasificador de lo que en la gran discusión de María Lugones se llama humanidad o no humanidad. Y aquí hay algo central para comprender a María Lugones, que es el hecho de cómo la propia María comprende que en ese principio de interseccionalidad, cuando uno cruza clase con racialización o clase con raza, lo que hay es un vacío. ¿Por qué? Porque ni clase ni raza están contenidos en mujer negra, ¿sí? Entonces lo que dice María, que es, en realidad, dice, vamos a hablar de un dimorfismo sexual, en el caso en cual podemos llevar a cabo el hecho de que no hay capitalismo sin racismo. Es decir, cuando hablamos de capitalismo estamos hablando de un sistema mundo moderno, siempre colonial, tampoco hay modernidad sin colonialidad, y en ese sistema mundo moderno, por primera vez en la historia, lo que ocurre es que una persona africana se vuelve una mercancía con la trata de esclavizados hacia nuestra Méfrica ladina. Entonces, ahí es lo que hay que entender, es que ese sistema que ella construye, que se llama sistema de género colonial moderno, donde además dice todo género es ficción, ¿sí? Y además le discute a Quijano la idea de que la raza va a terminar también siendo totalitaria como la clase Marx. Y aquí no quiero complejizar la cosa, pero sí quiero que se entienda que en realidad esto es fundamental para entender la lectura de Lugones. Cuando uno comprende que el capitalismo está estructuralmente racializado, uno entiende que mujer en singular es la norma. Es decir, cuando yo digo mujer, estoy apelando a una mujer blanca de clase media, es decir, el estereotipo que me llega. Cuando hablo de mujer es la norma. En cambio, ella dice, no tendríamos que hablar nunca de una mujer, sino de una posición de género que además es una ficción, ¿no? Sí, bueno, justamente voy a leer lo que estaba contando, compartiendo Cari, en las propias palabras de María Lugones, porque lo había seleccionado justamente para pensar hasta qué punto los imaginarios, las representaciones y las retóricas que nos habitan, es decir, no solo las retóricas de los medios de comunicación, sino las efectivas retóricas de las industrias culturales, han configurado una idea inmediata de mujer con ese estereotipo. Del mismo modo, entonces voy a leer algunos fragmentos de lo que recién nos compartía Karina, de la propia María Lugones, en un artículo que se llama Multiculturalismo Radical y Feminismos de Mujeres de Color, para ayudarnos a comprender algunas de las metáforas con las que convivimos, muchas veces sin darnos cuenta. La clase pasada, y también cuando leímos a Rita, Cari, decíamos, bueno, ¿de qué color es la pobreza en Argentina? ¿No? Justamente, ¿de qué color son las personas que venden chipá en Retiro? ¿De qué color nos percibimos nosotros? ¿Es posible percibir nuestro color por fuera de una inscripción en la clase? ¿Qué sería una inscripción en la clase sin pensar en el racismo? Justamente, todas estas primeras preguntas que nos hicimos, María nos va abonando con mucho significado para poder anclarlas, pero también
para poder desarmar lecturas muy fuertes y que son muy difíciles de desarmar, porque las industrias culturales se están bombardeando permanentemente con ortopedias estéticas, permanentemente con formatos, desde la industria de la moda, desde el minuto en el que vas a comprarte un jean, hay un modelo de cuerpo, que es un modelo de mujer blanca, que es un modelo de mujer urbana, etcétera, etcétera. Pero hay una modelización de la cual es muy difícil escapar, porque justamente las representaciones son sociales y las significaciones colectivas. Voy a leer cortito justamente lo que estabas compartiendo. Había una que me parece como justo. Abogar por la mera tolerancia de las diferencias entre mujeres es el más burdo reformismo. Es una negación total de la función creativa de la diferencia en nuestras vidas. La diferencia no debe ser meramente tolerada, sino vista como un fondo de polaridades necesarias entre las cuales nuestra creatividad puede explotar como una dialéctica. Solo entonces la necesidad de la interdependencia deja de ser amenazadora. Esto lo dice a propósito de esta idea unívoca, la que nos compartía recién Karina, respecto de que las industrias culturales, sobre todo las exitosas industrias culturales norteamericanas, ahora podríamos decir Disney, Netflix, más allá de que para quienes son comunicadoras pueden conseguirse un trabajo de coach de género, ¿sabían? Hace unos años que todas las empresas mediáticas tienen coach de género. Pero hablando con 2 cineastas la semana pasada, pensaba, bueno, ¿qué tipo de formación tendrán esas coach de género? ¿La tolerancia? No lo sé, ¿eh? No me lo pregunto. Es decir, ¿qué sería? Bueno, que haya un negro, un gordo, un amarillo, ¿no? Claro, a lo Benetton. Claro, en el núcleo mismo del movimiento hacia un multiculturalismo radical y de los feminismos de las mujeres de color, se da un desplazamiento desde la lógica de la opresión hacia una lógica de la resistencia. La propia lógica de la opresión ha hecho posible que dominaciones culturales y de género se enmascaren a sí mismas como multiculturales o como feministas, ¿no? Todo esto que nos estaba compartiendo recién María, en las propias palabras de María Lugones. Este artículo se los voy a compartir. La máscara feminista es la que se opone a una versión de la femineidad que se ha atribuido únicamente a mujeres en términos de raza, clase y sexualidad. Se ha entendido como subordinada solo a las burguesas blancas. Este feminismo ha sido complaciente con la sumisión de todas las demás mujeres. Tanto la máscara multicultural como la feminista participan de una lógica de falsa universalización, ¿no? Bueno, qué difícil, ¿no? Porque además este tipo de lectura nos implica desarmar nuestras propias percepciones. Incluso nosotros salimos de esta lectura y de manera permanente estamos habitando algo que parece como un oxímoron, ¿no? Como en términos literarios, ¿no? Sin una contradicción permanente respecto de estas discusiones y cómo todavía son leídas institucionalmente los feminismos, cómo es leída la raza en países como los nuestros, ¿no? ¿Quieres decir algo? Todo eso es improvisado. No. ¿Puedo leer otro fragmento? Sí. Porque el curso se llama Leyendo María Lugones, así que puedo leer. Así que la puedo leer. Ahí te voy a pasar. Históricamente, la caracterización de la mujer blanca europea como frágil y sexualmente pasiva las oponía a las mujeres no blancas colonizadas, incluidas las esclavas, que se veían caracterizadas por una gama de agresividad sexual y de percepción y como lo bastante fuertes para realizar cualquier clase de trabajo. La siguiente descripción de las mujeres esclavas y de trabajo esclavo en el sur de los Estados Unidos deja claro que las hembras africanas esclavas no eran consideradas frágiles o débiles. Esta es una discusión re interesante. Hace algunos años participé en un congreso en San Pablo donde se hablaba justamente del turismo sexual con el que era representado Brasil y con el que eran representadas las mujeres negras. Es decir, esta idea de que a Brasil se va a tener relaciones sexuales fácilmente y que las destinatarias de ese turismo
no serían las destinatarias, como el tráfico de ese turismo sexual son las mujeres negras. Esto, María nos ayuda mucho a comprender de dónde viene y cómo vienen, no es de otra cosa que justamente en ese significante mujer que nos explicaba hace un rato Karina, que se vuelve vacío frente a, es decir, que no es habitado por las mujeres negras porque no son ni siquiera mujeres, sino animalizadas. Y en ese proceso de animalización y de asociación con lo salvaje, se las puede explotar sexualmente sin ser explotadas sexualmente, porque no son mujeres, ¿no? Sí. En realidad, sí, en diálogo con esto, o sea, hay algo importante para entender aquí que tiene que ver en cómo ella trabaja esa idea de asociación del capital con la raza. En realidad, cuando María hablaba y cuando nos dio la clase, siempre la recuerdo dando la clase en el IDAES allá por el año 2013, ella nos decía que cuando en realidad mujeres de color es un concepto que no inventa María, es un concepto que está en un libro bellísimo que dábamos en nuestras clases del Museo Evita, que se llama Esta puente en mi espalda, voces de mujeres tercermundistas en los Estados Unidos, que es un libro que yo siempre doy en mis clases y las cuales también doy el trabajo de hacer, un trabajo muy hermoso, que es de abuelas a madres e hijas e hijes. Es decir, cómo se da ese traspaso intergeneracional desde lo que cargamos en nuestras abuelas, cuáles fueron las demandas y las luchas que tuvieron nuestras abuelas, nuestras madres, nosotras, nuestras hijas y nuestros nietos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese libro es hermoso primero porque hay mujeres de primera generación que ingresan a la facultad, a la universidad en los Estados Unidos, provenientes de mundos chicanos, es decir, mexicanas que han cruzado la frontera, migraban como migrantes rurales con su familia y se sociabilizan entre ambos mundos, mestizas, el mestizaje de Gloria Anzaldúa, sin dudas. Luego también hay otra minoría que compone ese libro, entre comillas minorías, que son las mujeres indígenas, que se invisibilizan totalmente en Estados Unidos, ni se sabe de la existencia de las reservas que existen, y también las mujeres, por supuesto, latinas, afro-latinoamericanas y asiático-americanas. Yo no sé si ustedes saben, las asiático-americanas son mujeres que son objeto de mucha violencia, no solo las comunidades negras en Estados Unidos, sino las comunidades racializadas asiáticas. O sea, realmente hay masacres que transcurren de personas que emigraron de países asiáticos que son discriminadas, ¿no? Entonces, ahí ese libro lo que compone es ese concepto de mujeres de color, pero nada tiene que ver con la racialidad del color de la piel, sino en realidad cuando hablamos de mujeres de color estamos hablando de una articulación política de esas identidades minorizadas, por lo tanto es una voz pública, una voz política que se eleva, que se alza frente a la explotación de los feminismos y también de sus compañeros afro o chicanos, etcétera, porque hay una lucha que no solo se da entre feministas, sino que se da entre pares, supuestamente pares. Por eso se dice que, eso lo dice también Bell Hooks en sus grandes libros, las mujeres negras se encuentran en el último lugar sin otra a quien puedan ellas oprimir o explotar, ¿sí? Porque el racismo de las mujeres blancas y el sexismo de los varones negros, ¿no? Oprimen a las mujeres negras, ¿no? Y eso es muy interesante para entender por qué en la clasificación humanidad solo entrarían los varones blancos y las mujeres blancas, porque entre ambos pactan el pacto de la clase con la raza, ¿sí? En cambio, dentro de la clasificación no humanas van a estar las mujeres indias y negras y también los varones indios y negros, ¿sí? Esa clasificación es muy interesante también para comprender cómo María arma teóricamente ese andamiaje que es el sistema colonial de género, dimorfismo sexual y género de ficción, que son conceptos claves que discute además en Quijano el hecho de solo
hablar de una colonialidad del poder saber sin hablar de una colonialidad de género. Ahora bien, hay algo que también es interesante de cuál es la genealogía de María, porque María tiene un relato interesante que es la lectura de una feminista nigeriana, africana, que es Oyebumi Oyeronki, donde Oyebumi, proviniendo de Nigeria, hace una tesis que se publica luego como un libro, que es La invención de la mujer, y donde esta feminista africana, proveniente del pueblo Yoruba, va a trabajar la idea de que no existían dimensiones de género previas a la conquista. En tanto se hablaban de ciertas sociedades igualitarias, que es una tesis que va a discutir Rita Segato, no para decir todo lo contrario. O sea, Segato va a discutir la tesis de Oyebumi y la tesis de la propia María Lugones, que da lugar también a otras grandes discusiones. Lo cierto de esto es no lo que pasa a nivel teórico, sino lo hermoso de esto es lo que sucede con los cuerpos, las cuerpas, y cómo los movimientos toman esas herramientas como propias herramientas de resistencia y emancipación. O sea, cómo lo teórico termina siendo un lugar para emanciparse, ¿no? En ese punto, sí, excelente, porque ese punto es muy importante para este espacio de lecturas, para estas tertulias que está armando el proyecto Ballena, y tiene que ver con encontrar palabras para nombrar lo que no tiene nombre, ¿no? Entonces, creo que el gran aporte que nos hacen estas, que son categorías teóricas complejas, y nosotros sabemos que aquí no estamos dando un curso de posgrado, que el público es abierto, que incluso muchas de las que vinieron ni siquiera leyeron previamente a María, sino que se interesaron por el tema, pero sí señalar que nos ponen palabras para nombrar lo que no tenía nombre. E insisto mucho con la invisibilización de ciertos modos de habitar las feminidades que habían sido borrados incluso por la matriz homofóbica de nuestra cultura, ¿no? Es decir, la negación, la matriz homofóbica y la negación del racismo social, ¿no? En ese sentido, cuando hace un rato, después hay un ejemplo precioso, pero no quiero abundar sobre las mujeres. Ella hace una descripción en cómo vienen las mujeres negras como animales y la animalización. Fíjense cómo las ficciones, y las ficciones en las que casi todas nosotras hemos sido negras, en este caso hablo de raza negra, de mujeres negras, cómo han sido representadas en las industrias culturales justamente como no mujer, y qué impacto tiene eso en las políticas económicas y sociales de nuestro continente, ¿no? Porque no es solamente un nombre, sino es toda una disposición de mundo que habita nuestra percepción y que en consecuencia teje nuestras relaciones, ¿no? Entonces, chau, hermosa. Entonces, por algo es muy importante este aporte que nos estabas compartiendo, Cari, como para pensar hasta qué punto estamos habitadas por esas percepciones, ¿no? No porque María haya trabajado comunicacionalmente, pero sí cómo nos aporta para pensar nuestras propias lecturas del mundo. Sí, o sea, en realidad no existe una raza negra, o sea, eso es, o sea, no existe como tal. En realidad lo que existe es un proceso de racialización de los cuerpos, ¿no? Y hay algo también del orden de lo público y lo privado, porque en realidad, o sea, lo que dicen las compañeras afrofeministas es que las mujeres negras siempre estuvieron ocupando el espacio público. En realidad, como trabajadoras, y antes siendo vendidas como esclavas, como esclavizadas. Entonces, gran parte de ese imaginario colonial es el presente. O sea, por eso hablamos de colonialidad, porque es un presente que persiste en una dimensión que tiene que ver con cómo desbordó esa matriz de la plantación de las violencias, donde las mujeres esclavizadas eran violadas por sus amos y por sus congéneres pares, ¿no? Como meras matrices reproductoras de más y más esclavos. Hay un hermoso poema y además un hermoso libro también que escribe Toni Morrison, que es Beloved,
que significa amada, que se los recomiendo que lo puedan leer, donde ella habla de algo que sucedió en la sociedad de los Estados Unidos en el siglo XIX, que escribe una realidad dramática donde las mujeres esclavizadas, ¿no?, se incrementa la tasa de infanticidio, y eso lo transforma en una ficción con una pluma increíble, una escritora negra americana de las más bellas y hermosas, que escribe cómo en realidad ese acto se vuelve un acto de amor, que consistía en salvar a su propia niña y niñe del yugo esclavista del amo. ¿Cómo entender eso, no? Cómo hacer una justicia poética, ¿no?, a esa idea de el infanticidio que acometió y que se acomete en una sociedad como es la sociedad esclavista de los siglos XIX, ¿no? Y en ese libro, que es hermoso, Beloved es el fantasma de una niña de 2 años que le aparece a su madre en aquella calle del Bluestone, en una casa llena de tristeza y de nostalgia, donde aparece el fantasma de esa niña y dialoga con su madre. Ahora, para entender en clave de esa lectura ese fantasma que es Beloved, que es su amada, hay que comprender la cosmogonía del pueblo Yoruba, hay que comprender las culturas de africanía, las huellas de africanía que tenemos en nuestra América Latina, que existen en Argentina, que existen en nuestros países, ¿no? Y que tiene que ver con cómo la palabra es habitada por los ancestros y las ancestras y las ancestralidades, ¿no? De hecho, cuando fallece María Lugones en la Caribbean Philosophical Association, que tengo el placer de integrar, el gran homenaje fue a la ancestra que ha sido María Lugones, ¿no? Y esa palabra que hoy se escucha no se termina de comprender si no es ligándola a la África Latina, esa africanía, esa huella de negritud que porta, pero que ha sido borrada, aunque eso no quiere decir que vuelva, ¿no?, como una forclusión todo el tiempo a través de la simbolización en sociedades y en provincias tan negras como Santiago del Estero, Corrientes, Córdoba, Tucumán, etcétera, ¿no? Entonces, creo que estas huellas están aquí en Buenos Aires, están aquí en San Telmo, están aquí en la Plaza Lezama, ¿no? Están aquí en los barrios del sur de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Bueno, ya vamos a tener un espacio para que puedan conversar con Cari, que Cari pueda, no sé si tenés alguna otra lectura o alguna otra lectura que quieras compartir, y abrir un espacio de preguntas, ideas, a conversar un rato antes de que te tengas que ir. ¿Querés leer antes de que te pregunten? Sí, por favor. Sí, quisiera leer, a mí me gusta también, bueno, el libro está todo marcado, obviamente. Hay una parte donde ella habla de la percepción amorosa, que creo que eso nos hace mucho bien y que tiene que ver también con la herida colonial y con la posibilidad de cicatrizar nuestra herida colonial, ¿no? La herida colonial es un concepto clave de este linaje del programa de modernidad colonialidad, que tiene que ver con la herida de América Latina, de América Latina podríamos decir, y que justamente tiene que ver con lo que ella cuando en las primeras páginas habla del electroshock, habla también de la posibilidad de la cura y de la sanación, ¿no? Es decir, cómo se cura, cuál es la clínica de ese sujeto colonial, colonizado o colonizada, ¿no? Y ese concepto que también está en una gran feminista chicana como es Gloria Anzaldúa, la herida, para ella en realidad es la frontera entre México y los Estados Unidos, es la herida por donde sangra la mestiza, ¿no? En María la herida tiene que ver quizás con el dolor, el sufrimiento y con ese drenaje emocional que todas portamos por ser de esta región del mundo, ¿no? Y hay algo del orden que tiene que ver con la crítica justamente a la percepción arrogante del feminismo blanco, blanco no por racial, sino blanco por clase, blanco por querer imaginar e imponer una representación falsa sobre el rostro de todas las mujeres y recrear la falsa universalización, ¿no?
del sujeto histórico, el sujeto de la historia, ¿no? Y me parece que aquí hay algo también del orden de lo amoroso que nos lleva a una poética erótica de la relación en Audre Lorde y que nos lleva al uso del erótico del poder en Lorde, que tiene que ver con el eros, es decir, con el amor que tenemos adentro y el patriarcado siempre intenta matar. Es decir, y ahí creo que sí, ahí me encantaría quedarme y leer en ella lo que dice en este párrafo, ¿no? Dice así, en ese caso que podemos comprender a las mujeres indemnes a la percepción arrogante, comprendiendo lo que la percepción arrogante les hace a las mujeres. Frey, está hablando de una autora, propone asimismo una comprensión de lo que significa amar a mujeres que se inspira en una visión sobre las mujeres que no han sido dañadas por la percepción arrogante. Amar a mujeres es, al menos en parte, percibirlas con mirada amorosa. La mirada amorosa se opone a la mirada arrogante. Y eso es el amor entre mujeres. Esa es la capacidad de amarnos frente a un patriarcado que siempre dice que las mujeres nos enfrentamos, que vivimos separadas, que nos odiamos, que celamos, ¿no? Y que vivimos peleando por un varón. En realidad lo que estas mujeres están diciendo es todo lo contrario, ¿no? Que es la capacidad de amor que tenemos, pero que el patriarcado siempre se espera que depongamos, que de algún modo como depongamos esa arma que tenemos, que es el arma del amor, ¿no? Gracias. Bueno, gracias, Cari, pero no te vas. Preguntas, participaciones, opiniones, discusiones, replay. Abrimos la palabra, que nos queda un rato cortito, así que estaría bueno activar la conversación. El término ancestro me quedó ahora que estabas, a ver, desde tu propia... A ver. Sí, ancestral. Un significante que, bueno, a ver. Es que en realidad para entender la carga histórica de ese concepto hay que comprender los procesos históricos. Cosa que no se suele hacer porque obviamente tenemos como esa... En los colegios nos sociabilizan siempre en la separación, ¿no? Es decir, separar África de América Latina, por ejemplo, cuando en realidad son dos continentes totalmente unidos, no solo porque geológicamente estaban unidos y fundidos, sino porque no se entiende nuestra historia sin la triangulación y el Atlántico Negro, es decir, África, ¿no? Y América se entienden solos porque son procesos que tienen que ver con la tragedia de la humanidad de la trata esclavista, ¿no? Entonces, la ancestralidad es un concepto que se recupera de la mano de las afrofeministas de este lado del mundo, que tiene que ver con entender que la ancestralidad habita en América Latina a partir de lo que traen esos cuerpos. Hay un escritor africano maravilloso que se llama Irobi, que dijo: los africanos sobrevivieron el cruce del Atlántico Negro, podríamos decir, con Paul Gilroy, porque trajeron consigo escrituras performáticas. ¿Qué quiere decir esto? En un lugar donde se les coarta, se los arranca de África. Yo tuve el privilegio de visitar y conocer la isla de Gorée, muy cerca de Senegal, y también Sudáfrica, y les puedo asegurar que la violencia de ese continente se palpa en la piel. O sea, uno ni bien camina en ese continente, uno siente una violencia brutal de lo que ha sido la repartija del continente por parte de Europa, lo que ha sido el colonialismo en ese continente también masacrado por parte de una Europa que se pretendió siempre dueña del mundo, ¿no? Y tuve la posibilidad yo trabajé en una escuela con estudiantes de África, de América Latina y de Asia,
en Senegal, y nos llevaron a la isla Gore para conocer el momento clave que fue para mí conocer lo que se llama las puertas sin retorno o las puertas de no retorno, ¿no? Que era una casa que es ahora Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, en la cual las poblaciones africanas que eran atrapadas en África para luego ser llevadas a Lisboa en el siglo XVI, pasaban primero por la isla Gore, por ese lugar espantoso que es lo más parecido a un centro clandestino de la dictadura de nuestro país, donde las poblaciones eran pesadas en una habitación, luego se pasaba a otra habitación para poder alimentarlas, se separaban a los niños y las niñas de sus madres, entonces tenías una habitación muy pequeñita con una ventana que mirabas hacia afuera y se veía el mar, y ahí se alojaban a los niños y a las madres de esos niños y niños muy lejos, en la otra punta, para que no sintieran los gritos de sus niños y los llantos. Se me pone la piel de gallina, porque ver ese lugar, sentir los gritos, sentir lo que habitaba ese lugar es indescriptible, ¿no? Y luego además había una celda donde obviamente había castigos, y luego hasta que esos esclavizados no llegaban a un peso que necesitaban para ser traficados en el barco, no podían ser subidos al barco. El barco, justamente, si uno imagina la isla y Senegal a la misma altura de Senegal y del Caribe, los barcos venían e iban todo el tiempo de un lado hacia otro. Entonces, cuando anclaba el barco de la trata, lo que había ahí era una pequeña puerta muy pequeñita que no tenía un postigón, sino lo que era el límite que franqueaba esa frontera era el océano. Entonces, cuando uno ve la puerta hacia el final, ve una pequeña puerta donde estaba la frontera con el océano. Aquel que quisiera escapar era devorado por los tiburones, no tenía esa escapatoria, ¿no? Bueno, esa puerta de no retorno, yo antes de llegar a ese lugar la había visto en diferentes lugares inscritos en las paredes y nunca imaginé de lo que se trataba. ¿Pero viste aunque la viste, fuiste? Claro, o sea, y hay muchas puertas de no retorno, no solo está la de Senegal, sino hay otras puertas de no retorno que eran desde donde salían los barcos de la trata, ¿no? Ellos le llamaron de no retorno, porque sabían que una vez que atravesaban esa puerta nunca más regresarían al África, ¿no? Entonces, hablar de la ancestralidad es hablar de eso. Hay un autor maravilloso que se llama Edouard Glissant, un gran poeta antillano de Martinica, junto con Fanon y Aimé Césaire, que va a decir que esos pueblos fueron coartados de sus dioses, de sus lenguas, de sus árboles. Y es más, él habla de la jungla, no va a hablar del árbol genealógico, porque él dice el árbol genealógico es el árbol de Europa. En cambio, lo que nos habita en este lado del mundo es la jungla, no es el árbol genealógico, es la jungla. Tiene un poema hermosísimo que se llama así. Y habla de esto, hablo de esa ancestralidad que tiene que ver con una mítica regreso al África, y donde en esas huellas se encuentran también un espejismo, porque se sabe que nunca hay regreso al África, pero hay una ilusión, hay como también una creencia en que habita esa ancestralidad de un lado y del otro. Y tiene que ver también con el valor de la palabra y de la música y de la musicalidad de los tambores. Ustedes saben que el candomblé y las religiones de matriz africana, que además han sido perseguidas a lo largo de la historia, están siendo perseguidas hoy en Brasil por la política de Bolsonaro. Las mujeres de los terreiros están siendo, ¿no?, expulsadas. Tiene que ver también con esas religiones de matriz africana y con la música y los tambores, porque el toque de los tambores es el habla con las ancestros y ancestras. Entonces la palabra y el tambor significa la comunicación con quienes no están muertos, porque solo están muertos para nuestra cultura, monocultura occidental, judeocristiana, donde después de la vida no hay lugar para nada. Estamos hablando de otra concepción de la vida y la muerte que nada tiene que ver
con lo que nosotros aprendimos en religiones monoculturas que no nos han impedido la posibilidad de comunicarnos con nuestros propios antepasados, ¿no? Y en eso creo que es la riqueza de estas teorizaciones y también de estas prácticas, ¿no? Poder pensar que la muerte no es el límite final, sino es la posibilidad que en la vida misma haya eso. Lo hay en México, entre las poblaciones indígenas, donde el 2 de noviembre, el Día de los Muertos, invita a los ancestros a comer y se otorgan las mejores comidas, ¿no? Lo habitan nuestros pueblos indígenas, o sea, en realidad lo que nos cortó eso fue la cultura occidental que vino del conquistador, nos coartó todo lazo con esa concepción de mundos que ya preexistían, ¿no? Y también por ahí podemos extender esto a pensar cómo los relatos mayoritarios, mediáticos, dominantes en las instituciones, en el relato de la historia, ahí se escucha mejor, en el relato de la historia hay genealogías que tienen valor y otras que no los tienen, ¿no? Lo que nos está compartiendo Karina y ese tipo de lectura me ayuda a pensar en cuando alguien se describe a sí mismo como un nadie y cuando alguien se describe a sí mismo como parte de un linaje, pero también cuáles son los linajes reconocidos y que tienen poder en la conversación y cuáles son los linajes invisibles, ¿no? Fíjense cómo esta teoría que nos está trayendo en este momento Cari, de su lectura de María Lugones, nos permite también pensar otro tipo de violencias, discriminaciones y fragmentaciones que hoy persisten, como por ejemplo quién tiene derecho a contar una historia y quién no la tiene, ¿no? Quién puede mirarse como parte de una genealogía y quién es simplemente un sujeto invisible, ¿no? Súper lindo, claro. ¿Alguna otra pregunta? Dos más. Sí, claro. Edward Glissant. Pues quise poner el micrófono al revés. Edward Glissant. Glissant se escribe Glissant. Y el poema se llama La Jungla. La Jungla. Muy citado por Glissant en este libro. También, exacto. Ah, es un autor africano, sí, que se llama Irobi. Irobi. Ah. Marginalizados. No, por nada. Incluso, o sea, creo que me encanta. O sea, después, si quieres, te paso el contacto y podemos también intercambiar. Tiene que ver también con las orillas. Es decir, o sea, en realidad, o sea, bueno, Brasil es eso, ¿no? Brasil es todo, es Ochum. Ochum es la madre de las aguas. Y es la posibilidad de encontrar en Ochum también nuestra... Porque por un lado también es comprender cómo la religión judeocristiana, la concepción occidental que nos impuso Occidente, que nos coartó toda esa posibilidad, es también la posibilidad de pensarnos en un patriarcado que tiene que ver con la identificación sin dudas con la Virgen María desde la religión, pero no con Uchum, que es la madre de las aguas en las culturas orillas, ¿no? Entonces creo que es hermoso también permitirnos, al menos, abrirnos a la posibilidad de concebirnos en qué linaje queremos estar, a qué linaje queremos pertenecer, ¿no? Y cómo rompemos con la religión atávica, o sea, que ha disciplinado nuestros cuerpos, ¿no? ¿No? Al punto de no permitirnos, de impedirnos ver estas historias que están, solamente que están silenciadas, pero que existen, ¿no? Sí, que son a veces como taponamientos. Vos sabés que la clase pasada contábamos un poco la obra de una teóloga que se llama Marcela Aldurrey, sí, que escribió La Virgen María, la momia de los pobres,
Claro, y cómo en realidad la figura de yeso de la Virgen María opera como un taponamiento y a la vez como un sistema de representación para las feminidades posibles, ¿no? No solamente las feminidades posibles, sino el obturamiento de cualquier otro modo de expresión sexual. Entonces, no es que no hay trabajos hechos. Lo que pasa es que son trabajos, como decía la compañera, por ahí, que igual también, ¿qué sería habitar la centralidad? Es una cultura que es esta, digamos, ¿no? Es decir, que lo que va a hacer es marginalizar este tipo de saberes porque reproduce y diabolizarlos. Sí. Siempre estuve muy disociada de esos aspectos más de la vida, más del placer y del saber, de la experiencia, y de golpe tratar de justificar, como que una está tratando justificando y argumentando por qué se detienen estas prácticas que no son letradas. Y eso es con el Bueno, lo que conté la vez pasada, lo de Marcela Alturraid, fue impugnada la ópera en el Colón, y lo repito, porque el Teatro Colón, que sí permitió que actúen personas acusadas de pedofilia, que representa escenas de la historia súper violentas, condenó no es que, o sea, se expuso, pero digo, incluso escribió el arzobispo de la ciudad de Buenos Aires, y etcétera, porque se mancillaba el nombre de la Virgen, porque también hay una lectura muy lineal respecto de la religiosidad, ¿no? Es decir, no hay lugar para dobles lecturas, no hay lugar para interpretaciones. Entonces, si nosotros pensamos, justo me hiciste recordar toda esa discusión, Cari, si nosotros pensamos que el modelo de femineidad para los países pobres también, porque no es lo mismo la iglesia de un lado del Atlántico que del otro lado, sino la representación y el voto de pobreza y la castidad sexual que fue impuesta desde la colonia y desde la iglesia pensada para la colonia, es fortísima y dialoga con todos estos saberes que se están conversando, y los como decía Karina, ¿cómo dijiste? Los diaboliza, ¿no? ¿Alguna otra? Tenemos para una más o dos. Bueno, sí. Perdona, pero ¿puedo hacer algo sobre lo que están hablando? Un comentario directamente antes. Sí. Solo yo quería, en ese ámbito crítico, también hacer una crítica sobre el término judeocristiano o judeocristianismo, que me parece que no deberíamos dejar de usarlo. Primero, que judaísmo nada que ver con el cristianismo, y tenemos mucho más en común con Islam del nivel teológico, pero también es un término que además en Estados Unidos y en la academia anglosajona está monopolizado por la derecha extrema y por alt-right, y se está diciendo ahora todo el debate del aborto en Estados Unidos y Roe versus Wade, que nuestros valores judeocristianos y no sé qué, mientras las comunidades judías se están movilizando para apoyar el aborto, y pienso que hay una confusión. No podemos hablar sobre religión judeo-cristiana, disculpa, como judía tengo que decir no, y hacer como un poco un corte, qué significa eso, porque eso no significa no significa aceptación de diferentes judaísmos que hay, y pienso que en corto, perdona, pero solo quería decir eso, como sí reflexionar un poco más críticamente sobre ese término. Y además en la academia anglosajona hay muchas críticas también desde los feminismos sobre este término, y pienso que eso que dije bastante. En realidad, ahora estoy hablando de una matriz de civilización occidental donde son religiones monoculturales patriarcales, porque tanto las religiones que provienen de raíces de judeos como cristianas son lo mismo, obviamente, musulmanas, o sea, son religiones monoculturales
donde las mujeres son oprimidas, ¿no? Es decir, la mujer... ¿Cómo es judaísmo monocultural? Porque hay también hegemonía de Ashkenazim, hay también... Claro, pero... Hay también judíos etiopíes como... No, pero en el sentido de, o sea, estoy refiriéndome a monoculturas en el sentido de Boaventura de Sousa Santos, es el epistemicidio y la posibilidad de que se impide la pluralidad, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy hablando, vos me podés decir, sí, obviamente hay una pluralidad, ¿no? Dentro de las concepciones, pero en realidad lo que hay es, en los textos sagrados, es una opresión terrible de las mujeres. En el judaísmo hay diferentes interpretaciones y en el Talmud también hay diferentes interpretaciones. También en el Corán, Como me parece, sí, también en el Corán, y también están los mediadores, porque el patriarcado no se comprende si vos no comprendes también que en las religiones quienes han traducido las posiciones de las mujeres han sido mediadores varones, o sea, patriarcas. Eso está muy también analizado, investigado en todas las que son las etnografías feministas musulmanas. Sabah Mahmoud y muchas compañeras feministas musulmanas han ido a los textos sagrados, a los textos coránicos, para ver dónde decían que esos patriarcas iban a oprimir a esas mujeres. Así que yo me estoy basando en evidencia, investigación etnográfica y en muchas lecturas que tengo, ¿no? Luego, por supuesto, hay una pluralidad de mundos, pero hay también una concepción unívoca de esas religiones que hacen que, por ejemplo, sea un autor como Giuseppe Campuzano, quien hizo una excelente investigación performática en el Perú, quien trabaja sobre cómo la colonización viene de la mano de no solo de traer obviamente la educación a los salvajes, sino de imponer la heteronorma y la heterosexualidad. ¿Por qué? Porque acá había para ellos un estado de placer salvaje, porque los pueblos indígenas no experimentaban la heteronorma ni la heterosexualidad. Eso no quiere decir, y se puede discutir por supuesto, si había o no nomenclaturas previas de desigualdad de género. Pero bueno, no me interesa discutir esto, no vine a discutir esto, eso lo podemos dejar para otro momento. Lo que sí me parece que es clave en estas autoras es pensar cómo se deconstruye esa historia. Es decir, cómo se deconstruye a partir de ciertos diacríticos fundamentales, ¿no? Y hay mucha evidencia e investigación empírica al respecto, ¿no? O sea, creo que ahí también es muy importante pensar en estas autoras que traen no solo un sistema teórico, sino que han hecho trabajo de campo. Es decir, nosotras hacemos trabajo de campo, no elaboramos abstracciones, y tampoco podemos ser feministas sin sentirnos activistas interpeladas por el movimiento, porque si no, eso lo aprendí de María cuando nos dijo, ninguna feminista se puede sentir feminista si no se siente interpelada por el movimiento y si no participa del movimiento social, ¿no? Y si no aspira a transformar la realidad social de opresión, porque no podemos negar que las religiones nos oprimen, ¿no? Y ahí podemos discutir, por supuesto, pero no podemos negar que en los debates por el aborto, por ejemplo, por la legalización, no sé si recordamos las diputadas y senadoras, las aberraciones que han dicho acerca de las mujeres, que éramos animales, que hasta los perritos ni siquiera donaban a las criaturas. Bueno, las barbaridades que han dicho las personas. Sí. La siguiente, si quieren. Pues más fuerte no escucho. Améfrica ladina. Sí. Améfrica entiendo. ¿Ladina por qué? Améfrica ladina es una categoría que proviene de una autora feminista como es Lelia González, que les recomiendo también una lectura hermosa de su texto, que ella inventa esa categoría en un momento clave de su historia biográfica, porque ella tiene una historia hermosa que tiene que ver con que ella nace de un hogar muy humilde, un hogar de clase obrera. Su padre era afro, su madre indígena, y su madre limpiaba en casas de familias. Y también cuando nace ella, nace a la par una vecina, una niña de su edad,
cuya madre muere en el parto, ¿no? Y en ese momento la madre de Lelia le ofrece a esa familia italiana burguesa de amamantar a esa niña. Entonces amamanta a las dos niñas al mismo tiempo. Ese hecho de la generosidad del amamantamiento, lo que se llaman las crías, las nodricias o amas de cría que dan la leche, hace que luego esa familia se sienta en deuda con la mamá de Lelia González y le ofrezca pagarle los estudios en los mejores colegios. Entonces Lelia González tiene una inserción en colegios. Obviamente en Brasil la educación es una educación elitista, no es la educación que tenemos en Argentina, sino que para llegar a ingresar a la universidad tenés que provenir de hogares de clase media alta, ¿no? O sea, no puedes ingresar a través de un sistema democratizador como es el nuestro, ¿no? Al menos bueno, dentro de lo que podríamos llamar democratizador, después veríamos cuáles son los problemas que tenemos adentro, pero digo, Brasil es otra concepción totalmente distinta de la educación pública y universitaria. Cuando Lelia González transita en estos colegios, recibe una educación de privilegio, pero ella dice: yo no me daba cuenta hasta que cumplo 17 años e ingreso a la Facultad de Filosofía y me encuentro con un libro clave que es Frantz Fanon, Piel Negra, Máscaras Blancas, que me doy cuenta que yo tenía que arrojar mi máscara blanca porque me había criado en un mundo que no era el que pertenecía, ¿no? Entonces, ella inventa esa categoría porque encuentra en ella, en su familia, y comienza a practicar candomblé, una religión de matriz africana, comienza a sentirse más cerca del África de lo que ella se sentía, ¿no? Y esa ruptura ella comienza a pensar en un concepto que es la Méfrica Ladina, que nada tiene que ver con la América Latina, que es un concepto legado por Francia. América Latina, por eso hay feministas también que recuperan a Via Yala, feministas de la Via Yala, que es una concepción indígena del continente, ¿no? América Latina en realidad fue nombrada a partir de los franceses, ¿no? No es un nombre propio, ¿no? Y es una recuperación de esa historia, ¿no? Nada más, nada menos. Pero la palabra ladina que no entendía. Tenemos tiempo para una pregunta o intervención más y después voy a cerrar y anunciar lo próximo.